Sobre la Edad Clásica. Jesús Martín Barbero ofrece un análisis profundo de la Edad Clásica, planteando que esta etapa es fundamental para comprender los procesos de comunicación y mediación en la evolución de las sociedades. Barbero nos invita a cambiar la perspectiva tradicional sobre los medios, quizás enfatizando la importancia de las mediaciones como una construcción de significados culturales. Durante la Edad Clásica, especialmente en las civilizaciones griegas y romanas, las mediaciones se realizaron a través de diversos canales como la retórica, la literatura y el teatro. Barbero señala que los medios no son simples instrumentos de transmisión, sino que producen y reproducen relaciones sociales. Esto implica que los medios de comunicación para ese periodo no solo transmitían información, sino que también eran instrumentos de poder y socialización. Una de las características relevantes de esta época es la interacción entre la oralidad y la escritura. La tradición oral servía como medio central para transmitir conocimientos y valores, mientras que la escritura comenzó a consolidarse como una forma más permanente de comunicación. Barbero explica que la oralidad y la escritura se complementan y dinamizan entre sí, permitiendo un proceso de comunicación más rico. Esta dualidad no solo facilitó el intercambio de ideas, sino que también fomentó el desarrollo del pensamiento crítico y del debate público. Además, las instituciones educativas y religiosas tuvieron un papel crucial en la mediación cultural. Barbero destaca que las instituciones son las que producen los sentidos y los significados que luego circulan en los espacios públicos. Esto pone de relieve cómo las academias y la iglesia actuaron como mediadoras de valores de identidades, influyendo en la formación de comunidades y en la estructura de poder. La expansión de la civilización romana también propició la transformación de las mediaciones. La utilización del latín como lengua común facilitó la circulación de ideas y conocimientos entre diversas regiones. Barbero afirmó que la literatura y la cultura fueron vehículos de cohesión y unidad en un vasto imperio. Esto evidencia cómo los procesos de mediación contribuyeron a una mayor integración cultural de la época. Finalmente, Martín Barbero analiza que la construcción de identidades y significados en la Edad Clásica era una forma en la que las personas, los individuos, se comunicaban y se representaban o representaban la realidad directamente a través de la identidad y la cohesión social. Subrayó la idea de que las mediaciones no son solo informaciones, sino que también ayudan a definir quiénes somos colectivamente. La Edad Clásica, tal como lo presenta Barbero, es un periodo donde las formas de mediación sientan las bases de una comunicación contemporánea tal como la conocemos hoy en día. Su análisis nos enseña que los procesos de mediación son complejos, dinámicos y profundamente interconectados con estructuras de poder y de identidades culturales. La Edad Media. En su obra, Jesús Martín Barbero ofrece una perspectiva profunda sobre la Edad Media, considerándola un periodo crucial en la construcción de la cultura y la sociedad, caracterizado por formas de mediación que eran distintas a las contemporáneas. Durante esta época, los medios de comunicación desempeñaron un papel fundamental, aunque su función y su estructura variaban significativamente de las que conocemos hoy en día. La mediación en la Edad Media se realizaba a través de diversos canales, como la tradición oral, la literatura, las obras de teatro y la difusión de ideas mediante la Iglesia y otros organismos sociales. Estos medios no solo fueron instrumentos de transmisión de información, también fueron activos de la configuración de valores, creencias y comportamientos en la sociedad medieval, a través de narrativas orales y escritas. Las comunidades se unían y construían un sentido compartido de identidad y de pertenencia. Martín Barbero enfatiza que las mediaciones eran parte de un proceso más amplio que involucraba las relaciones sociales y el contexto histórico. Las instituciones eclesiásticas, en particular, jugaron un papel central, influyendo en la educación y en la formación de la cultura a través de la enseñanza de la doctrina y el control del conocimiento. Más adelante, la aparición de universidades también marcaría una transformación en la difusión del conocimiento y el pensamiento crítico.
El autor señala que, aunque los medios de la Edad Media difieren enormemente en la forma y función de los medios actuales, el concepto de la mediación como un proceso que influye en la construcción de significados y en la interacción social sigue siendo central. Esta idea nos invita a reflexionar sobre cómo las estructuras de poder se articulan a lo largo del tiempo y cómo las identidades culturales se han desarrollado en respuesta a las dinámicas mediadoras. En este sentido, el análisis de Barbero nos permite entender la complejidad de la comunicación en la Edad Media y su influencia en la forma en la que las sociedades se organizan y comprenden a sí mismas. La obra de Barbero no solo ilumina el pasado, sino que también ofrece un marco teórico valioso para apreciar la evolución continua de la mediación en contextos históricos y contemporáneos. Así, la Edad Media no debe ser vista como un periodo oscuro o estático, sino como un tiempo vital en el que los medios de comunicación formaron la base sobre la cual se construirían culturas y sociedades futuras. Buenas tardes, yo les voy a hablar un poco sobre la modernidad y la vinculación que tiene con la obra de Mediaciones de Jesús Martín Barbero. Inicialmente podríamos definir a la modernidad como un periodo histórico y un proceso cultural que tiene lugar desde finales del siglo XV hasta el siglo XX, el cual se caracteriza por una serie de cambios en diversas prácticas en las áreas sociales, políticas, económicas y tecnológicas. Está demarcado por las siguientes características. Hace énfasis en el pensamiento racional y científico. Hay una transición de economías agrarias y feudalistas a economías industriales y capitalistas. Hay un aumento en la producción y consumo de bienes culturales y la diversificación de los medios de comunicación. Surgimiento del individuo como un sujeto autónomo con derechos y responsabilidades propias. Crecimiento de las ciudades y el desplazamiento de las poblaciones rurales hacia entornos urbanos. Y finalmente hay una aparición de tecnologías de comunicación como el telégrafo, la radio y posteriormente la televisión. Teniendo todo esto en claro, ¿en qué se vincula la modernidad con la mediación según el autor Martín Barbero? En el libro de las mediaciones se permite hacer un buen análisis de la modernidad a través del concepto de mediaciones, el cual hace énfasis en cómo los medios de comunicación interactúan con las diversas dimensiones de la vida social. A continuación se analizarán las conexiones entre la modernidad y las mediaciones desde las dimensiones de la vida social. En el área biológica, el autor plantea que la experiencia sensorial de los medios pueden afectar el bienestar personal, convirtiendo la mediación de la comunicación en una experiencia corporal significativa. En el área ambiental, aunque Martín Barbero no se centra explícitamente en el medio ambiente, su enfoque permite analizar cómo los medios contribuyen a las narrativas sobre la crisis ecológica, influenciando las percepciones y acciones del público frente a problemas ambientales. En lo social, la obra señala que los medios moldean la realidad social, creando cohesión o fragmentación dentro de las comunidades y grupos, ya que desempeñan un papel crucial en la construcción de las relaciones sociales e identidades. En el área cultural, Martín Barbero enfatiza cómo los mensajes mediáticos impactan en la identidad cultural y los valores, dinamizando la cultura popular y las tradiciones. En lo político se resalta que los medios son espacios donde se producen y se disputan ideologías en la esfera pública. Y en lo económico, Martín Barbero examina las dinámicas de propiedad mediática y su impacto en las desigualdades sociales. Y para finalizar, en la tecnología, en un rasgo definitorio de la modernidad, la obra de Martín Barbero invita a reflexionar sobre cómo
Las innovaciones en los medios transforman la producción y el consumo de mensajes, influyendo en las mediaciones sociales. Mediaciones. Contemporaneidad. Según Martín Barbero, un destacado teórico de la comunicación, las mediaciones se refieren a procesos a través de los cuales los medios de comunicación y otros agentes culturales influyen en la forma en que las personas perciben y construyen su realidad social. Este autor considera que las mediaciones no son simplemente canales de transmisión de información, sino que juegan un papel activo en la construcción de significados y en la interacción entre el individuo y su entorno. Estas mediaciones ayudan a entender cómo se configuran las identidades, las relaciones de poder y los procesos de participación en la sociedad contemporánea. El trabajo de Jesús Martín Barbero ofrece un marco rico para comprender la compleja interacción entre los medios de comunicación, la comunicación per se y la sociedad, particularmente en el contexto de América Latina. Un concepto de mediaciones clave para comprender esta interacción. En lugar de centrarse únicamente en los aspectos tecnológicos de los medios, Martín Barbero enfatiza los procesos sociales y culturales a través de los cuales se producen, difunden e interpretan los mensajes de los medios. Destaca cómo estas mediaciones, por ejemplo, dan forma a nuestra comprensión de la realidad e influyen en nuestra vida social y política. Dicho esto, exploremos la contemporaneidad de los medios y sus mensajes en varias dimensiones a través del lente del trabajo de Martín Barbero. En principio, en el aspecto biológico, si bien Martín Barbero no se centra explícitamente en una dimensión biológica, su trabajo reconoce implícitamente la naturaleza corpórea de la comunicación. El consumo de medios es una experiencia sensorial que impacta nuestro bienestar físico y mental. La presencia omnipresente de los medios de comunicación puede afectar nuestros patrones de sueño, nuestra capacidad de atención e incluso nuestra salud física. El impacto emocional de los mensajes de los medios de comunicación en la actualidad, en la contemporaneidad, en particular los contenidos violentos o perturbadores, pueden tener efectos biológicos mensurables, como el aumento de hormonas del estrés. En el aspecto medioambiental, quizás el impacto de la producción y el consumo de los medios sobre el medio ambiente es una preocupación contemporánea significativa que en gran medida no aparece en los escritos de Martín Barbero. Sin embargo, su marco de referencia nos permite analizar cómo los medios contribuyen a las narrativas ambientales e influyen en nuestra comprensión de los problemas ambientales. La huella ecológica de la producción de los medios, consumo de energía, generación de residuos, extracción de recursos, es sustancial. Además, el papel de los medios en la configuración del discurso público sobre el cambio climático, la contaminación y la conservación es crucial. El enfoque de Martín Barbero instaría a considerar cómo estos factores ambientales dan forma a las mediaciones en torno a los problemas ambientales, influyendo en la percepción y en la acción del público. En lo que respecta a lo social, este es un aspecto central del análisis de Martín Barbero. Destaca cómo los medios construyen relaciones e identidades sociales, un concepto de mediaciones que destaca cómo los mensajes de los medios no solo reflejan las estructuras sociales existentes, sino que las moldea y transforma activamente. Examina cómo los medios, en principio, crean cohesión o fragmentación social, porque pueden ser una herramienta poderosa para construir un sentido de identidad nacional o, por el contrario, reforzar las divisiones sociales, o porque también conforman las interacciones sociales, porque influyen en cómo las personas interactúan entre sí, tanto en línea como fuera de línea. Producen y refuerzan jerarquías sociales. Las representaciones de los medios a menudo perpetúan y refuerzan desigualdades sociales existentes. En el aspecto cultural contemporáneo, la época contemporánea, el trabajo de Martín Barbero está profundamente arraigado en el análisis cultural. Destaca principalmente la importancia de considerar cómo se interpretan y utilizan los mensajes de los medios dentro de los contextos culturales específicos. Sostiene que los medios interactúan con las prácticas culturales existentes. Los mensajes de los medios no solo imponen simplemente desde afuera, más bien interactúan con las prácticas culturales existentes y las transforman. Los medios moldean la identidad cultural. Las representaciones de medios contribuyen a la formación y transformación de las identidades culturales. También construyen los valores y significados culturales, pues ellos juegan un papel clave en la definición y el debate de los valores. En la política, el papel de los medios
en la configuración del discurso político y las relaciones del poder es central del pensamiento de Martín Barbero. Este autor destaca que los medios se utilizan como herramientas del poder público. El poder político, los gobiernos y otros actores poderosos pueden utilizar los medios de comunicación para dar forma a la opinión pública y promover sus agendas. Los medios pueden ser un lugar de disputa política, pues también pueden ser un espacio donde se destaquen o debaten ideologías y perspectivas políticas en pugna. Los medios también pueden dar forma a participación política. El impacto de los medios en la participación y el compromiso político es una preocupación fundamental. En el aspecto económico, en esta era contemporánea de mediaciones, las dimensiones económicas de los medios son aspectos cruciales en la contemporaneidad. Si bien Martín Barbero las trae de manera menos explícita, su trabajo ayuda a analizar cómo los medios son en sí mismos productos económicos. Su producción, distribución, consumo son parte de un sistema económico más amplio. Los medios dan forma a los valores y comportamientos económicos. Las representaciones de los medios influyen en las elecciones de los consumidores y en las prácticas económicas, por ejemplo. También los medios contribuyen a las desigualdades económicas. La propiedad y el control de los medios tienen que concentrarse en manos de actores poderosos. En el aspecto tecnológico, si bien la tecnología es la base de los medios, Martín Barbero se centra menos en capacidades inherentes de la tecnología en sí y más en los contextos sociales y culturales en los que opera. Sin embargo, su marco nos permite analizar lo siguiente. Con relación a las aportaciones tecnológicas, como la capacidad tecnológica dan formas las formas en que se producen y consumen los mensajes de los medios, el determinismo tecnológico versus el modelado social de la tecnología producen y generan un grado en el que la tecnología impulsa el cambio social y cultural versus la forma en que los cambios sociales y culturales afectan a la sociedad. La contemporaneidad ha sufrido o ha sido profundamente influenciada por la evolución de los medios de comunicación. Una descripción de ellos es la televisión, la radio, la prensa escrita, el internet y las redes sociales, incluyendo los desafíos que plantea la desinformación y los cambios en el consumo de medios. Es completa y precisa. Sin embargo, para profundizar en el análisis desde la perspectiva de Martín Barbero, deberíamos ir más a una simple descripción cronológica y examinar cómo estos cambios tecnológicos han afectado a las mediaciones culturales y sociales, tal como él propone. Martín Barbero se centra menos en la tecnología en sí misma y más en la manera en que los medios interactúan con las estructuras sociales y culturales preexistentes para crear significados. Aplicando una perspectiva, podemos profundizar en los puntos que se han mencionado. Por ejemplo, la televisión, como un medio masivo por excelencia, no solo transmite información, sino que construye narrativas, genera identidades y moldea la percepción del tiempo y del espacio. Este autor, Martín Barbero, analizaría en su momento que existe una manera en que la televisión en tiempo real puede mostrar eventos como la llegada a la Luna o la caída del muro de Berlín, contribuye a una visión unificada y simultánea de la modernidad, a la vez que encubre desigualdades y contradicciones subyacentes. También pudiera analizar cómo la televisión ha impactado en la política, no solo como un medio de propaganda, sino también como escenario de debate y expresión política. Si nos preguntáramos por la radio, la inmediatez de la radio destaca en su cobertura de crisis y eventos importantes. Crea una experiencia sensorial intensa, apela a la emoción y a menudo a la inmediatez. Martín Barbero estudiaría cómo esta inmediatez configura un tipo de relación con la realidad de la información que es diferente a la experiencia con otros medios. Además, la capacidad de la radio para difundir información en situaciones de crisis y de conflicto, especialmente con áreas con poca o nula cobertura televisiva o escrita, es un aspecto que merece una atención particular. Con respecto a la prensa escrita, a pesar de los retos del auge digital, la prensa escrita sigue jugando un rol importante en la formación de la opinión pública, especialmente en el análisis profundo y la conceptualización de eventos. Martín Barbero destaca la manera en que la prensa ha participado en la construcción de narrativas históricas y la configuración de debates públicos. La importancia de la prensa escrita en la elaboración de una visión crítica sobre los procesos sociales y políticos sería otro aspecto clave para su análisis. Su análisis del rol de la prensa escrita en América Latina destacaría la función ideológica de la prensa y su papel en la construcción o deconstrucción de la identidad nacional. Con relación al Internet y las redes sociales, Martín Barbero se interesaría en cómo estas tecnologías han transformado la relación entre emisor y receptor, la forma en que se produce y consume la información y la naturaleza misma de participación política y social.
La inmediatez y la interactividad de estos medios han creado nuevas formas de comunidad, identidad y movilización social, como en la primavera árabe. Sin embargo, también analizaría los problemas inherentes a la facilidad de difusión de información en Internet, incluyendo la problemática propia de este tiempo relacionada con las noticias falsas. Su análisis se centraría en las mediaciones, en cómo estas tecnologías interactúan con estructuras de poder y las culturas para modelar el discurso público, la participación política y la formación de identidad. Con relación a los fake news y la desinformación, la proliferación de información en línea y el fenómeno propiamente noticias falsas son desafíos fundamentales en la credibilidad de la información y la responsabilidad de los medios. Para Martín Barbero, analizaría las mediaciones que permiten este fenómeno, como las estructuras de poder y los algoritmos influyen en la difusión de la desinformación, cómo se construyen narrativas de la desinformación en los medios y cómo los receptores interactúan con relación a ellas. Con respecto a los cambios en el consumo de medios, la migración de plataformas digitales ha alterado significativamente el consumo de noticias. Martín Barbero se centraría en analizar cómo estos cambios de la forma de consumo afectan las mediaciones culturales y sociales. El uso de dispositivos móviles, por ejemplo, implica una nueva forma de relacionarse con la información, una mayor fragmentación y una mayor personalización de la experiencia mediática. Esto, a su vez, puede afectar la manera en que las personas se involucran con la política y la cultura.